Cálculo de mínimo común múltiplo mediante el uso de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos para explicar este procedimiento. Se nos pide determinar el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 8. El uso de la tabla es el siguiente. Escribimos los números del cual debemos obtener el mínimo común múltiplo, en este caso 2, el 4 y el 8. Y la tabla se dibuja así, de esta manera. Lo que debemos hacer acá es colocar en este primer casillero el número que es divisible en común, en este caso el primer número par, que es en este caso el 2. El número más pequeñito debemos colocar su divisible. El divisible más pequeñito de 2 es 2. Y comenzamos a dividir. 8 dividido 2 nos da como resultado 4. 4 dividido 2 nos da como resultado 2. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Pues bien, en la segunda fila hemos tenido los números 1, 2 y 4. Podemos seguir dividiendo. En este caso, entre el 2 y el 4, porque el 1 ya se considera neutro. Entre el 2 y el 4, el divisible más pequeño de 2 es 2. Y comenzamos a dividir por 2. 4 dividido 2 nos da como resultado 2. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Finalmente, en la fila número 3 nos queda el 2. Y este número simplemente es divisible por 2. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Cuando llegamos a 1, se detiene, en este caso, seguir dividiendo. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo lo obtenemos de los números que hemos obtenido en este lado en esta columna en este caso. Entonces, por lo tanto, para obtener el mínimo común múltiplo, lo que debemos hacer es multiplicar estos números. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 8 es 8. Ejemplo 2. Determinar el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 9. Aplicamos la tabla, escribimos todos los números que deseamos obtener el mínimo común múltiplo. 3, 6 y 9, dibujamos la tabla de esta manera. Observamos el número más pequeño, que es el 3. Ubicamos su divisor. El 3 se puede dividir por 3. Y comenzamos a dividir. 9 dividido 3 nos da como resultado 3. 6 dividido 3 nos da como resultado 2. 3 dividido 3 nos da como resultado 1. Pues bien, hemos obtenido la segunda fila. En la segunda fila recordemos que el 1 es neutro, por lo tanto no vamos a encontrar el divisor de él. Y comenzamos con el divisor más pequeño, en este caso el 2. El 2, su divisor, ¿cierto?, más pequeño es el 2. Por lo tanto, 2, vamos a dividir cada uno entre 2. 3 dividido 2 no se puede. Al no poderse, se baja simplemente el 3. Es decir, al no poderse se refiere a no obtener un divisible exacto. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Pues bien, nuestra tercera columna hemos obtenido los números 1 y 3. Debemos seguir dividiendo, en este caso, con 3. El divisible más pequeño de 3, en este caso va a ser el propio 3. 3 dividido 3 nos da resultado 1. Pues bien, cuando llegamos a 1, se detiene la división. Y el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 9 es la multiplicación de esta columna. Es decir, 3 por 2 y por 3. 3 por 2 son 6 y 6 por 3 nos da como resultado 18. Este es el mínimo común múltiplo entonces entre 3, 6 y 9. A continuación desarrollaremos dos ejemplos más. El ejemplo 3. Se nos pide determinar el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 15. Realizamos la tabla, copiamos los números 3, 5 y 15. Dibujamos la tabla de esta manera. Observamos el número más pequeño, que en este caso es el 3. Ubicamos su divisible distinto de 1. Recordemos, distinto de 1, que en este caso más pequeño es 3. Y comenzamos a dividir. 15 dividido 3 nos da como resultado 5. El 5 dividido 3 no da ningún resultado exacto, por lo tanto debemos bajar el 5. 3 dividido 3 nos da como resultado 1. En nuestra segunda fila hemos tenido los números 1, 5 y 5. Recordemos que el 1 es neutro. Por lo tanto, aquí vamos a identificar en este caso el único número que se repite aquí es el 5, por lo tanto vamos a obtener el divisible de 5. Por lo tanto, dividimos por 5. 5 dividido 5, 1. 5 dividido 5, 1. Recordemos que siempre debemos tratar de obtener valores unos. Por lo tanto, como ya no se puede seguir dividiendo más, ¿cierto? Y el mínimo común múltiplo entonces sería la multiplicación de esta columna. 3 por 5 nos da 15. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 15 es 15. Ejemplo 4. Tenemos que determinar el mínimo común múltiplo entre 2, 4,
6 y 8. Realizamos la tabla, escribimos los números 2, 4, 6 y 8. Observamos un número más pequeño, que es el 2, ubicamos su divisible distinto de 1, que en este caso el más pequeño es 2, dividimos por 2 todo. 8 dividido 2 nos da como resultado 4. 6 dividido 2 nos da como resultado 3. 4 dividido 2 nos da como resultado 2 y 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Nuestra segunda fila, obtenemos los números 2, 3 y 4, puesto que el 1 no se considera porque es neutro. Ubicamos el número más pequeño, el 2. Ubicamos su divisible distinto de 1, ¿cierto? Más pequeño, en este caso el divisible más pequeño de 2 distinto de 1 es el propio 2. Por lo tanto queda divisible por 2 y dividimos por 2 todos estos números, los 3 números que están acá. 4 dividido 2 nos da como resultado 2. El 3 dividido 2 nos da resultado exacto, por lo tanto debemos bajar el 3. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. Obtenemos entonces en nuestra tercera fila los números 3 y 2. Recordemos que el 1 es neutro. En la tercera fila, el número más pequeño es el 2. Ubicamos su divisible común, el divisible más pequeño de 2, distinto de 1, que es el propio 2. Y dividimos. 2 dividido 2 nos da como resultado 1. 3 dividido 2 no da el número exacto, por lo tanto debemos bajar el 3. Y finalmente obtenemos los números 3 y 1. El 1 es neutro, por lo tanto con el 3. Y al ser solamente el 3, solamente nos queda dividir por 3. 3 dividido 1 no aplica porque el 1 es neutro, por lo tanto 3 dividido 3 nos da como resultado 1. Pues bien, ahora simplemente para determinar el mínimo común múltiplo, entre 2, 4, 6 y 8 debemos multiplicar esta columna. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 3 por 8 son 24. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 2, 4, 6 y 8 es 24. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos de cómo calcular el mínimo común múltiplo mediante el uso de una tabla.